Hola amigos, bienvenidos a su programa Pensamiento Libre, programa de la Universidad Iberoamericana Puebla. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy interesante. ¿Cuáles han sido los cambios y qué se ha conservado dentro de la Iglesia Católica en estos 200 años? Para esto nos acompaña, de vuelta a casa, el Padre Javier Cacho. Comenzamos. Tú y yo. Igual. Todos igual. Todos igual. Pensamiento libre. Muy bien, vamos a empezar. Bienvenido, Padre Cacho, a esta universidad. Usted fue rector de esta máxima casa de estudios y es un placer tenerlo de vuelta. Usted como historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México, como teólogo por la Gregoriana, ahora como vicario general de la vida consagrada de la Arquidiócesis de México, reúne como muchos elementos para poder comprender a la Iglesia Católica desde dentro, cómo ha ido evolucionando o deteniéndose en este periodo de tiempo tan importante para la vida nacional. En estos 200 años que estamos festejando, ¿cuáles han sido los principales momentos? ¿Cuáles han sido como las principales características de la Iglesia Católica, actor sin duda de la realidad nacional, en este periodo de tiempo? ¿Cuál es su apreciación? Bueno, mire usted, la Iglesia Católica, que significa universal, siempre tiene su referente en la historia cultural, ¿verdad? A la Iglesia no le toca crear cultura propiamente, ¿verdad? Sino inculturarse, es decir, referirse a esa cultura vigente y ahí cumplir su misión, que es evangelizar, ¿verdad? Que es comunicar esos grandes valores humanos que llevan adelante porque humanizan y porque hacen un verdadero progreso humano de valores, de relaciones mutuas, de progreso, etcétera, ¿no? Pues podríamos hablar en estos 200 años de la Iglesia en México de un primer periodo que va desde el inicio de la insurgencia y se va a terminar con el triunfo del liberalismo en 1867. Y este periodo yo lo veo así. La Iglesia en el virreinato de la Nueva España estaba bajo el patronato regio. El patronato regio consistía en que el rey era el poseedor de todos los bienes de la Iglesia, la delegaba a ella para que hiciera las funciones sociales de educación, de atención a la salud, a las orfandades, etcétera, etcétera. Y el rey tenía la potestad de nombrar a los obispos. Entonces pues eran en buena parte oficiales reales, ¿no? Tan es así que cuando termina la independencia en 1821, pues varios de ellos se van a España, porque ellos consideran que son oficiales reales, ¿verdad? El mismo arzobispo de México se fue a España, ¿verdad? Ahora, esto va a ocasionar una serie de trastornos, desde que no hay ordenaciones sacerdotales, porque esas son exclusivas de los obispos, y en un momento dado murió el único obispo que quedaba y se quedaron sin ordenaciones sacerdotales. Y esto pues afligía mucho, ¿verdad? Ahora, ese cambio de que ya no está el rey, de que ya no hay patronato regio,
los políticos mexicanos pensaron, y lo pensaron pues muy normalmente, ¿verdad?, que ellos iban a heredar el patronato regio, ¿no? Y entonces enviaron a un representante a Roma para que el Papa les concediera este derecho de patronato. Pero ahí en la Santa Sede, pues ya estaban hartos, podríamos decir, ¿verdad?, de ese regalismo dentro de la Iglesia, que ya llevaba siglos, ¿no? Que los reyes eran los que decidían en realidad todo, ¿verdad? Y la Santa Sede ya no les quiso conceder el derecho de patronato. Esto enojó mucho pues aquí a los políticos, ¿verdad? Y eso es lo que hace que se suscite el enfrentamiento, que se va a hacer muy agrio, sobre todo en ciertas ocasiones, con la Iglesia, ¿verdad? Porque la Iglesia pues poseía muchísimos bienes que eran del rey, ¿verdad?, pero la Iglesia los administraba. Entonces, y el gobierno estaba con recursos muy escasos. Entonces quería esos bienes, ¿no? Y yo digo que pues con razón, ¿verdad?, para atender las necesidades que antes le correspondía a la Iglesia por el patronato regio. Entonces, en estos desencuentros, ¿verdad?, que tienen altos y bajos, etcétera, etcétera, ¿verdad?, pues faltan sacerdotes, y en la Santa Sede no se atreve a enviar obispos acá, porque claro, en España no quieren, ¿verdad? Y la falta de comunicación que había en la época, pues no había más que unas raquíticas comunicaciones que duraban meses, ¿no? Pues no se sabía en realidad lo que estaba pasando. De tal manera que en la Santa Sede se esperaron a que muriera Fernando VII. Él murió hasta 1836. Y fue cuando se atrevieron, porque era un atrevimiento, ¿verdad?, mientras se arreglaba algún statu quo con el gobierno de México, enviar obispos, ¿verdad?, que atendieran ya aquí a la gente. Javier Cacho Vázquez es sacerdote jesuita y licenciado en Humanidades Clásicas y Filosofía por el Colegio Máximo de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús. Cuenta con una licenciatura en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y una licenciatura en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Padre, y en estos 15 años de incertidumbre, los sacerdotes, la feligresía, ¿cómo vivía su fe? O sea, ¿cómo expresaba esa fe? Pues en cierta orfandad, en cierta... Sí, por supuesto. Ahora, la fe arraigada, como estaba en la Nueva España, sigue mucho tradiciones y costumbres, creencias, ¿verdad?, cultos, ritos. Entonces vamos a decir que el pueblo seguía como había estado, ¿no?, en la celebración sacramental, litúrgica, y la Iglesia seguía atendiendo a los enfermos, a los pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí había ya, pues, como ese resquemor por parte de los políticos que querían esos bienes, ¿no? Y sobre todo querían, pues, las potestades para regir a la gente, porque la Iglesia era la que llevaba los registros, eran los únicos que había, de bautizos, de matrimonios, de defunciones, de algunos otros de confirmaciones, etcétera. Y el gobierno para eso pues no se metía para nada porque era nuevo, ¿no?, vamos a decir así. Ahora, se va prolongando esta situación. Ya cuando llegan algunos obispos a partir del año 36 se aligera un poco, ¿verdad?, sobre todo por la ordenación de los sacerdotes, pero sigue un poco el desencuentro, hasta que en la década de los 50 se elaboran las leyes de reforma que van a quitarle a la Iglesia esas potestades de registrar válidamente, es decir, notarialmente, los acontecimientos del pueblo, ¿verdad?, sus bienes que tenía. Y yo haría un juicio. La Iglesia pierde bienes, sí pierde, ¿verdad?, pero gana un bien, y ese bien es la libertad. Y eso fue mejor, porque ya no está sometida como estuvo 300 años bajo el rey. Ahora ya no, pues ya tiene, vamos a decir, manos libres
para dirigirse y encontrarse directamente con el pueblo. Aunque, bueno, esto nos puede ayudar a entender en el primer intento de constitución del 24, donde se proclamaba a la nación católica, y después en las sucesivas reformas o constituciones, pues ya se va a volver como un tema más laico, ¿verdad? Sí, pero vamos a decir, ya el tema así de lleno va a entrar hasta la Constitución del 17. Todavía el siglo XIX no. Era muy fuerte la tradición católica y sobre todo todavía no estaba el influjo de los Estados Unidos, que va a empezar ya muy fuerte a partir del triunfo de los liberales, que ellos van a enviar a pues sectas y otras, algunas cristianas y otras ya no cristianas, ¿no? Que no se sabe, algunos pensadores, historiadores dicen que es para debilitar la unidad del pueblo mexicano, ¿no? Y no solo de México, sino de la América Latina, ¿no? Otros dicen que no, que es una cosa más indiferente. Bueno, pues, eso habría que verlo, ¿no? Pero la totalidad del pueblo, ¿verdad? Y de la tradición histórica, pues es de la Iglesia Católica y eso sigue, ¿no? Pero eso yo creo que va a empezar a ponerse en cuestión, pero ya está entrado el siglo XX, no antes, ¿verdad? Entonces yo creo que esta parte que termina ahora sí como muy en punta, ¿verdad? Porque se viene la guerra de reforma, que la ganan los liberales, ganan la guerra de intervención también. Entonces hay un desalojo violento de los monasterios y los conventos, ¿verdad? Y como la ley liberal le llamaban pura, porque es del liberalismo ese que no quita que la propiedad privada es la única que puede ser legal, ¿no? Entonces pasó una cosa probablemente penosa, ¿no? Dolorosa para la nación, porque todos los bienes, haciendas, conventos, objetos ricos del culto, etcétera, etcétera, se pusieron a subasta porque no podían ya pertenecer a comunidades, ¿verdad? Y en esas subastas, pues la gente pudiente fue la que compró todo. Claro. Si gusta, padre, vamos Sí. a ir a un corte y seguimos con este tema. Regresamos en un momento. Continuamos, padre. Estábamos hablando sobre este periodo de la reforma tan importante y nos gustaría como continuar el tema y sabiendo un poco, bueno, cómo se va ajustando la Iglesia Católica en dos sentidos, tanto institucionalmente ante este conflicto, como también cómo lo vive la gente, ¿no? Cómo vive la gente sencilla, el sacerdote, el bajo clero, este momento tan conflictivo, tan duro y que es tan importante saber. Sí. Mire usted, cuando viene la enajenación de los bienes de la Iglesia y de las comunidades campesinas, el liberalismo deja solamente la propiedad privada como única legal, entonces acontecen cosas muy curiosas, ¿no? Lo primero, uno podría pensar que el gobierno se quedó con esos bienes y no, se quedó en manos privadas, porque solo la propiedad privada es legal. Entonces el gobierno seguía muy carente y en esa época pues toda la cuestión fiscal pues no era muy fuerte, ¿no? Entonces el gobierno siempre estaba en apuros económicos, ¿no? Y los individuos fueron los que se enriquecieron con todo eso, ¿no? Porque las tierras de los campesinos se convirtieron en grandes haciendas en manos de pocos, ¿verdad? Y la gente cayó a una esclavitud muy fuerte, ¿no? Que es lo que va a estallar con la revolución de 1910 y lo que sigue ahí, ¿verdad? Mire, ahora el punto va a ser el siguiente. A partir del triunfo de los liberales, que se hace ya definitivo con el fusilamiento de Maximiliano, ¿verdad? Y la entrada triunfal de Juárez a la capital, va a empezar el periodo liberal que
Las dos grandes figuras son Juárez y Porfirio Díaz. Y va a empezar el hostigamiento contra la iglesia, ¿verdad? Ya se dio en una forma muy radical, enajenando sus bienes materiales, ¿no? Pero ahora va a venir, pues, hay distintos grados, distintos momentos, distintas circunstancias a lo largo del país, ¿verdad? Que se diga entre paréntesis, se está conformando como una nación, ¿verdad? Porque eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? No hay que pensar que México ya era como es hoy, pues no, ¿verdad? Está las ideologías, las tensiones que están conformando un nuevo país, una nueva nación, ¿verdad? También con una nueva cultura y predominando la ideología liberal pura, que es la que sigue Juárez, y Porfirio Díaz la atenuó un poco, pero la siguió, ¿verdad? Fue cuando se formaron los grandes capitales en manos privadas, ¿verdad? Ahora, y se hostiga a la iglesia, ¿no? Ya no se quiere que sea un factor como lo había sido, con ese poder que tuvo, aunque sometido al rey, como les comentaba, ¿verdad? Y va a haber clausura de organizaciones católicas, no se permite vivir en comunidad a los religiosos ni a las religiosas, ¿verdad? Lo cual es una cosa muy cruel, ¿verdad? Porque eso de no poder ayudarse entre ellos, pues sí estaba muy difícil. Y luego lo que hacían, por ejemplo, las hermanas Josefinas, que fundaron en esa época la escuela Esparza aquí en Puebla, ¿verdad? Claro. Y que desde la época pues subsistido, pues no podían vivir en común. Creo que lo más que se les dejaba era de 3 en 3, ¿verdad? O sea, un hostigamiento severo, ¿no? Que claro, con el tiempo fue bajando, pero siempre teniendo un poquito como el pie encima de la iglesia, ¿verdad? Por parte del gobierno. Jesús Alejandro Ortiz Cote estudió la licenciatura en Administración en la Universidad Nacional y la maestría en Teología en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Ortiz Cote realizó estudios de teología en San José, Costa Rica, Sao Paulo, Brasil y en Deusto, Bilbao. Actualmente cursa el doctorado en teología en el Instituto Teológico Internacional de Puerto Rico. Alejandro Ortiz tiene amplia experiencia en la asesoría de grupos, instituciones y congregaciones religiosas que ha desarrollado en la mayoría de los países latinoamericanos. Por ejemplo, Gómez Farías, ¿no fue el que prohibió? Bueno, Gómez Farías es un poco anterior a Juárez. Sí, pero él fue de esa lucha, de ese desencuentro, que yo no tuve tiempo de explanar, ¿verdad? Pero él fue de esa época, de la primera. Porque quiso abolir el voto de obediencia, ¿no? Sí. No, y los liberales abolían el voto también de castidad y eso. O sea, decía precisamente porque negaba la libertad. O sea, estaban hablando en términos seculares, no teológicos, ¿verdad? Porque los votos religiosos tienen un significado teológico y místico, ¿verdad? Ahora, volviendo un poco a este periodo que se va a prolongar el hostigamiento de una forma u otra hasta 1940. O sea, va a durar pues bastantes décadas, ¿no? Y ya cuando empieza el siglo XX, cuando termina el porfiriato, ¿verdad? Y que empieza al poco de eso la revolución como guerra civil muy fuerte, muy cruenta, ¿verdad? Va a venir un periodo pues quizá peor, que es la persecución de la iglesia. Ya no solo un hostigamiento de quitarle lo suyo, sino de hostigar, de perseguir y de dar leyes dictatoriales, ¿no? Este periodo que empieza pues y se hace fuerte a fines de los 10 y luego todos los 20 y todos los 30, está muy influenciado por la ideología fascista, que en Europa está muy triunfante. Porque nuestro país ha adoptado pues estos modos de pensar, de actuar, de gobernar, etcétera. Primero se copiaron de los Estados Unidos, ¿no? Y del liberalismo. Y ahora en este periodo de los estados estos fascistas, ¿no? Muy especialmente Mussolini, ¿no? Que él hace un estado
absoluto, ¿verdad? Que es ya un poco el remedio moderno de las monarquías absolutas antiguas, ¿verdad? O sea que el Estado es el que dice y hace todo y nadie se le puede poner enfrente. Y luego accede Hitler en la década de los 30 en Alemania con el nazismo, ¿verdad? Y eso inspiró a la gente de por aquí. Y querían ese control. Y el enemigo que estaba enfrente, según ellos, era la iglesia, porque tenía un gran arrastre popular, ¿verdad? Y una tradición secular. Ahora, la iglesia, cuando, como comenté, cobró libertad para sí misma delante del Estado, empezó a fundar diócesis, que eran muy pocas en el país, ¿no? Y se fundaron desde Roma, estando los obispos mexicanos desterrados en la década del 60-70 del siglo XIX, y eso empezó como a emulsionar las cosas, a vigorizar a la iglesia, ¿verdad? Y a tomar nuevos derroteros, ya libre, ¿verdad? Aunque hostigada y perseguida, pero libre de que no le nombraran autoridades, ¿verdad? Desde los gobiernos. Ahora, en esta época hay una cosa interesantísima, que casi no se habla, pero yo creo que es un gran triunfo espiritual de México, del pueblo de México, porque cuando la iglesia se vio despojada de todo, pues se refugió en la gente, ¿no? Y la gente, que eran gente sencillas, ¿no? Pues las acogió, y ahí salían las vocaciones y las ayudas a las pequeñas escuelas que se estaban fundando, al culto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Salía del pueblo. Ahora, ¿a qué fenómeno me refiero? Algo importantísimo, que es la fundación de congregaciones religiosas de varones y de mujeres, que yo he llevado un poco ya la estadística, la tengo casi completa, son cerca de 90 fundaciones. En este lapso que va de 1870, lo podemos alargar un poco hasta 1970, ese siglo, ¿verdad? Que es de hostigamiento, de persecución, a veces sangrienta, como en la Guerra Cristera, ¿verdad? Y se hacen fundaciones pues en cantidad y hondura, porque muchas son misioneras, es decir, que van a ir con los indígenas y con los marginados y con los desheredados, etcétera, con los enfermos, y otras se van a dedicar mucho a la educación, ¿verdad? Pero es un fenómeno que se ve raramente, ¿no? Que cuando hay persecución y a veces condena leyes, por ejemplo, como la ley Calles, ¿no? Que hizo que los obispos declararan el culto cerrado, ¿no? Se cerró porque no se podía aceptar esa ley, que era dictatorial, ¿no? Era fascista, pues. Entonces era cuando más fundaciones hubo, ¿verdad? Y se hicieron en unas circunstancias admirables, ¿eh? Es decir, sin medios económicos, sin protección social, sin nada, ¿verdad? Y eso es un elogio al pueblo de México, ¿no? Porque de ahí salieron, ¿verdad? Era gente del pueblo que veía que no se atendía a los enfermos, a los pobres, etc. Y que hacía fundaciones para eso, ¿verdad? Cacho Vázquez fue director del Centro de Integración y del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, en donde también fue profesor del Departamento de Historia. El padre Cacho Vázquez fue rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, vicario episcopal de la Arquidiócesis de México y miembro de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Javier Cacho ha publicado el libro Introducción a la Historia, Lecciones de Historiografía y diversos artículos sobre historia y pedagogía. Y esto es bien importante porque siempre en periodos donde la iglesia o sufre persecución o entra en conflicto con los actores más fuertes de la época, parece ser, teológicamente hablando, que el Espíritu ayuda, motiva el surgimiento de personas, de carismas, de después fundadores, fundadoras, que van a dar un nuevo rostro, una nueva cara a esa iglesia. Y bueno, aquí en México no es la excepción. Si gusta, después del corte, podemos como entablar un poco más la importancia
de estas nuevas congregaciones en este periodo de resistencia y de conflicto, y tratar de hablar un poco más en términos teológicos, si esto realmente ha sido una experiencia, una forma del Espíritu de cómo se manifiesta. Porque entonces estaríamos hablando, la iglesia se fortalece en contextos de persecución y en contextos, por tanto, pues más de alianzas, ¿no? De neocristiandad con los poderes de la sociedad, pues parece ser que pierde un poco más su carisma original. Pero eso lo platicamos regresando del corte, si le parece. Muy bien, regresamos. Continuamos. Pues muy bien, nos quedamos en torno a esta irrupción, creación, en un contexto de persecución, de conflicto, de la vida consagrada. Este rostro que siempre ha ayudado a la Iglesia Universal a recordar, a vivir y a potencializar el carisma original de Jesús. ¿Usted cómo vio este surgimiento de estos carismas, de estas fundaciones en el contexto nacional? Sí. Pues mire, en las fundaciones siempre acontecen dos cosas. Una es lo que se llama el carisma, es decir, la ayuda que quiere dar Dios al mundo, porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Y entonces Él suscita a hombres, a mujeres, a grupos, ¿verdad?, que favorezcan que ayuden a superar las necesidades de las gentes, ¿no? Esos son los dos factores que ayudan, ¿no? El Espíritu Santo que da el carisma y la necesidad que hay. Y el Espíritu Santo entonces con ese carisma invita a gentes para que colaboren, ¿verdad? Se puede hablar como de tres grandes sectores en los carismas de la vida consagrada, ¿no?, y que acontecieron aquí en México en las fundaciones. Uno es la educación de la gente, ¿no? Porque, como le digo yo, en este periodo liberal, pues bueno, pues se hicieron las grandes fortunas, ¿verdad? Y los ricos generalmente no son muy generosos, ¿verdad?, ni les importa mucho el crecer humano de las gentes, ¿no? Entonces, pues había un analfabetismo y una ignorancia generalizada. Entonces, estas congregaciones religiosas empezaron a sembrar pequeñas escuelas en pueblitos, en ciudades, ¿verdad? El otro aspecto es todo lo que se refiere a la salud, porque pues, tampoco se acude a los enfermos, ¿verdad? Y entonces muchas congregaciones y fundaciones de vida consagrada empezaron a abrir también lugar de atención a los enfermos, ¿no? Les llamaban hospitalitos, porque pues, eran pequeños, carentes de muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, pues, se acogía a la gente un poco como lo hizo el siglo XX la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Que ella sin mayores ayudas, pues empezó a acoger a la gente que moría en la calle, ¿verdad? Entonces de esto hubo mucho. Y con el tiempo, tanto las escuelas como los hospitales, pues van a ir mejorando poco a poco, ¿verdad? Pero todo eso va a ser hasta después de 1940, porque antes la persecución no les daba, por ejemplo, las escuelas no tenían incorporación, no tenían, ¿verdad? Entonces tenían que ir a presentarse a título de suficiencia en la SEP, ¿verdad?, los que querían un certificado. Luego en los hospitales pues no tenían recursos y pues se hacían lo que podían, ¿verdad? Y el tercer segmento son las misiones entre indígenas y marginados, ¿verdad? Que la iglesia, aún perseguida, fundó misiones en Oaxaca, en Chiapas, en la Sierra Tarahumara, en la Sierra del Nayar, en algunas otras regiones indígenas, para atender a estas gentes que si ya les habían quitado las tierras a otras regiones, pues a los indígenas más, ¿no? Que se llamaban tradicionalmente comunidades de indios, así le llamaban a los campesinos, ¿no? Y todas las enajenaron para hacer las haciendas liberales, ¿no?
Entonces estas gentes cayeron a la miseria y a la esclavitud. Entonces la iglesia con esas misiones, ¿verdad?, atendía a estas personas, ¿no? Ahora, yo quisiera referirme brevemente, por ejemplo, a algunas de estas fundaciones, pues que son más conocidas, ¿no? Por ejemplo, los misioneros y misioneras josefinos, ¿verdad? Por ejemplo, los padres del Espíritu Santo, las hermanas de la Cruz, ¿verdad?, que también están aquí en Puebla. También están, por ejemplo, todas las obras de la Cruz, luego misioneros catequistas, adoratrices del Santísimo Sacramento, las guadalupanas que tienen en la actualidad cerca de 60 escuelas en la República, ¿verdad? Son fundación de fines del siglo XIX y que no han cesado a pesar de las persecuciones y de todo, ¿no? Ahora, en la persecución, ahí se incluye en la década de los 20, 30 la cristiada, ¿no? O sea, porque los campesinos ya habían perdido sus tierras, ¿no? Y entonces ahora les querían quitar su culto, bueno, pues ya que les quedaba. Entonces, el primer momento en la década de los 10 fue de por vía civil y legal, pues que cesara esa persecución, ¿verdad? Pero no se logró. Entonces no quedó más que la lucha armada, ¿verdad? El gran investigador de esto, que es el historiador Jean Meyer, ¿verdad?, él vino a México él traía la hipótesis de que era una guerra agrarista, vamos a decir así, ¿verdad?, por la tenencia de la tierra. Pero él, al llegar aquí, empezó a investigar y dijo, no, pues esto fue una cruzada, porque la tierra pues ya no la tenía la gente. Fue cuando a la década de los 30 Lázaro Cárdenas sí restituyó la tierra, ya no en posesión, pero en usufructo, ¿verdad?, para calmar un poco todo aquello, ¿verdad? Pero la cristiada tuvo ese origen, ¿verdad?, y murió mucha gente, ¿verdad? Y en esta persecución se enfervorizó la fe, porque como usted comentaba, cuando a la iglesia, a los creyentes, porque la iglesia pues, es el pueblo de Dios, ¿verdad?, los creyentes se les persigue y se les masacra, pues entonces se aviva la fe. Ya un padre de la iglesia antigua, Tertuliano, dijo que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, ¿verdad? Y eso pasó aquí en México. Entonces, entre más se hostigó a la iglesia en muchas formas, pues más surgieron gentes de gran fe y de gran amor a los demás que fundaron todo esto, ¿verdad? Claro, porque además yo creo que la iglesia entró en la dinámica crística, cristiana, de enseñar, de curar al enfermo, de proclamar la buena noticia, y obviamente entró como en una dinámica de mucha fuerza, ¿verdad? Pero va a ser interesante ubicar si desde la ley Calles, con estas persecuciones, la cristiada, el pueblo sigue defendiendo su fe, la iglesia sigue reaccionando, negociando. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con la iglesia en este modus vivendi, ¿verdad?, que se va a crear y que usted marcaba en 1970 como un periodo de la construcción de estos carismas, hasta 1991 con la nueva ley de asociaciones religiosas? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo la iglesia se va a reestructurar ante estas nuevas realidades? Mire, yo antes quisiera, un poco para terminar el segmento anterior, hablar de algo también muy importante como lo fueron las fundaciones, que es el guadalupanismo. Mire, este es un fenómeno que también ha tenido sus altas y sus bajas, pero que se ha mantenido vigente desde el siglo XVI, ¿verdad? Y en forma admirable, porque el siglo XVI, bueno, pues la Santísima Virgen se manifestó aún más igual, es decir, a un indio del pueblo, ¿no?, que al que no se le hacía caso, ¿verdad? No. Y empezó a atraer también a los españoles desde el siglo XVI, y de eso pues hay muchos testimonios que ahorita no es momento de hablar de eso, ¿no?, que sería largo. Pero
se va a mantener, y ya para principios del siglo XVIII se construye la gran basílica que conocemos de estilo barroco ahí en la Ciudad de México, al pie del Tepeyac, que el año pasado cumplió 300 años de inaugurada. Antes había habido capillitas hasta llegar al inicio, que era un jacal de adobe nada más, ¿verdad? Y se va manteniendo esta devoción, y no solo se mantiene, sino que crece. En el siglo XVIII tenemos a algunos personajes, yo nada más mencionaría a Lorenzo Boturini, que recoge ya sistemáticamente una serie de testimonios para avalar pues la historicidad de todo esto, ¿verdad? Luego en la independencia, bueno, pues don Miguel Hidalgo como sacerdote, que también es un hombre que tiene mucha visión para el pueblo, pues toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Para el movimiento insurgente. Y va a seguir, y ya sea que haya hostigamiento o percepción de la Iglesia, el guadalupanismo sigue. Va a llegar un momento, que es en 1921, cuando está más arreciando la persecución ya cruenta, el presidente Álvaro Obregón manda poner una bomba al pie de la Virgen de Guadalupe, ahí en la basílica, ¿no? Esa bomba estalla y derrumba los candeleros de bronce, y un Cristo lo retuerce, que todavía se conserva ahí en la basílica, ¿verdad? Y se rompen los cristales, y a la Santísima Virgen de Guadalupe no le pasa nada. Ni el cristal que tiene no le pasó nada. Entonces, eso sí, la recogieron, la retiraron, la escondieron, ¿verdad? Que ya que pasó todo aquello, pues ya la volvieron a instalar. Y para 1976 se inaugura la gran basílica nueva, ¿verdad? Que luego va a ser como un lugar muy preferido de las visitas del Papa Juan Pablo II, ¿no? Él le regala una corona, y ahí en la Basílica de Guadalupe, en la última visita, que si mal no recuerdo fue en 1999, el Papa celebró ahí el Sínodo de América, que es un evento importantísimo en la Iglesia, y proclamó el Santuario de Guadalupe como Santuario de América. Ya en 1895 se había hecho la coronación de la Santísima Virgen de Guadalupe como patrona de América Latina y las Filipinas, pero ahora se hizo también patrona de Estados Unidos y Canadá y de todo el continente, ¿no? Y el Santuario de Guadalupe es el Santuario de América. Ahora lo han ampliado al doble de lo que era, que ya un tamaño muy, muy notable, y se está trabajando para hacer ahí una plaza mariana en honor de todos los países de América. También en Europa y en otros continentes se ha expandido la devoción de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Por ejemplo, ya cada año se hace una carrera de relevos de la Basílica hasta San Patricio, Nueva York, ¿verdad? Porque hay mucho mexicano y muchos poblanos también, por cierto, ¿no? Y, en fin, en muchas partes ya hay un culto guadalupano muy importante. Y yo quisiera terminar esto del guadalupanismo con algo realmente sorprendente. Este ayate de Juan Diego, que impresionantemente está intacto después de más de que ya van casi 500 años, ¿verdad? Que es una fibra que a los 20 años se echa a perder, ¿verdad? Se ha podido leer por primera vez en náhuatl. Es decir, los que somos occidentales, bueno, pues vemos la imagen y los que tienen unos arabescos, la túnica, que una manta con estrellas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero la túnica de la Virgen de Guadalupe tiene unos glifos nahuas, sobre todo el de Lolin Yolixtli, que está a la altura del vientre, porque la Virgen aparece embarazada, ¿no? Y el Lolin Yolixtli, que es el signo de la piedra del sol, el que está en medio, es el símbolo máximo de la cultura mexica, ¿verdad? Está ahí, ¿verdad? Y los mexicas, pues desde un principio pues, lo vieron y lo entendieron, porque es el signo del sol, Huitzilopochtli, el que da la vida, y ellos lo vieron.
Y las estrellas, bueno, pues ahora se ha investigado mucho, que corresponden al solsticio de invierno, etcétera, etcétera, en los días que se apareció la Virgen ahí, ¿verdad? Y una serie de detalles que solo conociendo la cultura náhuatl se pueden ver. Y ahora ya ha habido estudiosos que lo han logrado y se han integrado unas historias magníficas. Esto sirvió en buena parte para la canonización de Juan Diego, ¿verdad? Que la hizo el Papa Juan Pablo II, y porque se recuperó toda esa tradición viva que había aplastado la conquista y la cultura de Occidente, ¿verdad? Y que ahora emerge, ¿no? Y eso es algo hermoso, ¿no? Y se pueden adquirir ya pues, esos estudios para ver la trascendencia de esto, ¿verdad? O sea, podemos decir, teológicamente hablando, que en estos contextos históricos el soplo del Espíritu, la acción del misterio, se concretizó, digámoslo así, como en experiencias muy concretas, ¿no? Sí. La experiencia de Nuestra Señora de Guadalupe, la experiencia de una iglesia revitalizada con su vida consagrada, y obviamente también la defensa de la fe del pueblo, que defiende hasta la vida su fe, ¿no? Son como expresiones que podemos tener en cuenta en este periodo difícil, tenso, sí. Y que nos habla obviamente de que Dios estuvo también caminando en nuestra historia, Claro. de su manera y en su forma. Sería interesante para el siguiente bloque de las conclusiones ir ubicando como esta lectura teológica, ¿no? En este periodo más moderno, más reciente, cómo ahora se ha manifestado ese Dios de la historia en nuestra historia concreta. Sí. Pero si gusta, Sí, regresando, lo hacemos. Lo hacemos, bueno, muy bien. Regresamos. Continuamos. Pues bueno, en este último bloque de las conclusiones sería bueno retomar la historia más moderna, más contemporánea y ubicar, bueno, qué pasó en la iglesia en este tiempo y cómo podemos leer esto desde los ojos de la fe. Claro. Sí, mire, yo tomaría precisamente desde del año 40, 1940 hasta la actualidad, ¿verdad? El año 40, el general Manuel Ávila Camacho, él definitivamente cierra el enfrentamiento con la iglesia, da libertad, quita esa obligación que se había impuesto de una educación de ideología socialista obligatoria, ¿verdad? Socialista marxista, ¿verdad? Y se reforma el artículo 3. Él es un hombre conciliador, ¿verdad? Y va a empezar una nueva etapa, no solo para la iglesia, sino para la historia de México, porque sucede que se ha iniciado la guerra mundial, los Estados Unidos entran a la guerra y necesitan ciertas ayudas de México porque meten toda su industria a la guerra, y es cuando va a empezar el primer gran empujón de la industria en México. Estados Unidos da dinero y tecnología y todo para que le maquilen pues a cosas en seres y muchas otras cosas, y eso va a impulsar ya fuertemente la industria en México. Ahora, ya en este periodo de no agresión, podemos llamar, pero tampoco de firma de ningún acuerdo. El acuerdo lo va a hacer el presidente Salinas hasta 1991, ¿verdad? En que se van a restaurar, pues desde el siglo XIX, casi desde el fin de la independencia, las relaciones oficiales con la Santa Sede, ¿no? Aunque había un statu quo, pero no había un arreglo formal, ¿verdad? Entonces, del periodo del año 40 hacia el presente, va a haber un boom de la iglesia, ya no tanto como de tipo carismático espiritual como lo hubo en las fundaciones, aunque eso sigue, sino ya más bien como de construcción de inmuebles, de dotación de instituciones, ¿verdad? Pero también notabilísimo, ¿no? Por ejemplo, se empiezan a crear
colegios, pero ya bien construidos, ¿no? Porque les habían quitado todo, entonces ahora empiezan de nuevo. Y es un avance que no se detiene. De todos estos institutos de vida consagrada, que empiezan a fundar hospitales también, asilos, orfanatos, misiones, y con mucho trabajo y pues mucha responsabilidad comunitaria, ¿no? Va pasando el tiempo y van apareciendo cada vez más dotados. Y llega un momento en que empiezan las universidades también, ¿verdad? La Iberoamericana empezó en una casa prestada en 1943, apenas empezó este periodo, ¿verdad? Y ahora vemos un sistema de universidad iberoamericana, ¿verdad? Y así de otras congregaciones religiosas, ¿verdad? En fin, yo creo que eso también habría que subrayarlo, ¿verdad? Que en esta época, pues ya de cierta libertad de dentro, como dije, la iglesia, y que el gobierno también respeta, ¿verdad? Entonces, hay una serie de fundaciones materiales, podríamos llamarle, ¿no? Y esto ha seguido todavía, ¿no? Ahora, lo importante ya en un periodo que va de los años 70 del siglo pasado al presente, ya se hace manifiesta una nueva cultura. Yo creo que el cambio aquí ya es una nueva cultura. Yo al principio les decía, la iglesia siempre tiene referencia a la cultura, ¿verdad? Para inculturarse ahí. Y ahora aparece la cultura de la posmodernidad, del secularismo, ¿verdad? Muy fuerte, ¿no? Con cosas magníficas, ¿no? Como por ejemplo espacios de libertad individual, libertad comunitaria, libertad social, luego libertad política, que se van abriendo, ¿verdad? Y eso es muy importante y muy valioso, y hay que mantenerlo, ¿no? Luego también, yo creo que con esa libertad hay más creatividad, ¿verdad? Tanto en el mundo tecnológico como en el mundo de las ideas, del arte, etcétera, etcétera, ¿no? Y se va también como fortaleciendo la nación, ¿verdad? O sea, México sabe que es México, su identidad, ¿verdad? Porque el siglo XIX ve uno todos esos movimientos, ¿sabes? Muy dramáticos, ¿verdad? Pues si es que la gente no sabía como que si México era tal cosa o no, ¿verdad? Quizá mucho por la falta total de comunicación que había, ¿no? Porfirio Díaz fue el primero que construyó ferrocarriles hacia fines del siglo, ¿no? Y no a todas partes, ¿verdad? Pero antes de eso, pues nada, el comercio se hacía con recuas, ¿verdad? Y de un pueblo a otro a veces a caballo, pero de eso pues nada, ¿verdad? Entonces, había regiones, pero que crecían a cierto punto independientes, si no es que en alguna forma hasta autónomas, ¿no? Y se iba conformando el país. Ahora, ya en estas últimas décadas, tenemos un país bastante comunicado. Nos falta, ¿no? Pero digo, ya está bastante comunicado, que ha crecido enormemente desde el punto de vista material, ¿verdad? Y que lo que le falta, y es muy dramático y muy injusto, pues es que no se supera ese contraste socioeconómico, sociocultural de nuestro país, ¿verdad? Porque los poderosos, los que saben, los políticos, etcétera, los que tienen poder, ¿verdad? Pues no comparten, ¿verdad? Es decir, y hay grandes masas desheredadas, ¿no? Ahora, el crecimiento económico de México actual, yo juzgo que daría para hacer un país próspero de clase media, ¿no? Y ahora por ahí me quiero referir ya al punto de la iglesia en estas décadas, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia en esta nueva cultura? Yo digo, tiene que predicar el evangelio, pues es lo que le toca, ¿no? Pero el evangelio es susceptible de diversos significados, ¿no? Según la época, el lugar, etc. Yo le daría el primer significado al evangelio hoy, aquí en México, al compartir. Hay que compartir, ¿no? Hay que compartir el tiempo, los conocimientos, el corazón, el dinero, las cosas, la relación humana, hay que compartir, ¿verdad? Somos un país mestizo
y que también carga un grave problema que es el demográfico, ¿no? En 1940 había 20 millones y ahorita creo que somos 110, ¿no? En un periodo de 70 años que es impensable que se quintuplique, ¿no? O sea, porque se ha hecho en formas desordenadas, ¿no? Por ejemplo, vemos millones de madres solteras, ¿no? Que sufren, que padecen los niños y luego van a repetir este fenómeno. Bueno, en fin, hay muchos problemas sociales graves, ¿no? Pero yo al Evangelio vamos a compartir y va a ser la manera en que vayamos ajustando esos desniveles crueles, inhumanos, ¿verdad? Para que haya justicia. Y yo quisiera más puntualizar, más concretar esto, que sería en esto. Este trabajo sobrehumano no le toca exclusivamente a las leyes, como se podría pensar, no. Le toca a las leyes, pero le toca a los valores, ¿verdad? A los valores humanos y cristianos, que son los que sustenten la administración justa y equitativa de las leyes. Porque las leyes, cuando no tienen detrás el valor de compartir, de respetar, de igualar, etcétera, pues sirven de instrumentos para, ya lo vemos, ¿no? Para seguir un poco en lo mismo, ¿no? Y cuando hay valores y hay una buena institución de orden, que es el Estado, ¿verdad? Entonces caen realmente las cosas concretas, los satisfactores a la gente, ¿verdad? El alimento, el vestido, la habitación, la salud, la escuela, todo. Y a la iglesia le toca predicar el evangelio del compartir, que es un sinónimo de la fraternidad, ¿verdad? Yo es lo que juzgo. Pues muy bien, pues con estos retos, con esta perspectiva, tenemos que despedir el programa, agradeciéndole, Padre, el estar otra vez con nosotros y que su aporte haya sido, por un lado, como historiador, pero también como teólogo. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.